¿dónde están los 9? Es una pregunta. Y quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 17, versículo 11, para comenzar con esta predicación. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vamos haciendo, dejémosla ahí un momento. Escúcheme, nos está hablando la Biblia que Jesús tiene un encuentro especial con ¿cuántos hombres? 10 hombres que tenían una condición lamentable, estaban leprosos. Y por eso, por la razón de que estaban leprosos, dice la Biblia que ellos se pararon de lejos. Cuando nosotros estudiamos un poco el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la lepra era una enfermedad terrible en aquella época. Una persona que se empezaba a podrir su cuerpo, su piel, y era una enfermedad altamente contagiosa. Por lo cual, cuando una persona padecía de lepra, la persona los separaban y los alejaban de la gente. Entonces, obviamente esto tenía que ser muy duro para una persona, porque iba a ser alejada de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, de la sociedad, y los ponían a un lugar aparte. Ellos tenían que vestirse con harapos, tenían que prácticamente taparse la boca, la cara. Y de hecho, si usted estudia la Biblia, y los que han leído saben que es verdad, ellos tenían que gritar: soy inmundo, soy inmundo. Esa era la vida de un leproso. Entonces es una cosa terrible, porque imagínate uno estar enfermo, estar alejado de su familia, y fuera de eso vivir separado y diciendo que soy inmundo, terrible. Ahora, aquí dice la Biblia que estos 10 hombres estaban juntos por su misma condición, y cuando ellos de alguna manera se dieron cuenta de que Jesús estaba por allí, quizás habían escuchado que el maestro estaba haciendo milagros, que se había levantado un gran profeta, un gran hombre de Dios que estaba haciendo prodigios, pues estos hombres vienen al encuentro de Jesús y desde lejos se paran y a buscar que Jesús haga algo por ellos. Y en el versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, míranos con compasión, mira nuestra miseria. Y cuando Jesús los ve, versículo 14, dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Escúcheme lo que les dice Jesús: vayan a los sacerdotes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Cuando usted mira la condición de los leprosos en la Biblia, dice que cuando alguno de ellos tenía una sospecha de que había sido sanado o veía alguna recuperación, esta persona, con el ánimo de ser restablecido a su vida, a su familia, a su hogar, tenía que presentarse ante el sacerdote. El sacerdote actuaba prácticamente como médico. Y era el sacerdote quien había recibido unas instrucciones de parte de Dios, algunas señales según la Biblia que Dios les había dado, quien determinaba si la persona estaba sana o no. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos: vayan a los sacerdotes, les está diciendo: vayan porque ustedes van a ser sanados, porque el sacerdote los va a declarar limpios y ustedes van a poder regresar a su vida, a sus trabajos, a su familia. Entonces dice la Biblia que ellos creyeron la palabra que Jesús les dio. ¿Por qué sabemos que creyeron? Porque dice la Biblia que dice, y aconteció que mientras ellos ¿qué? Iban. ¿Cuántos ven que ellos obedecieron la palabra?
creyeron, tuvieron fe, a pesar de que en ese mismo momento no habían visto la sanidad, ellos le creyeron a Jesús. ¿Cuántos le creen al Señor hoy? Que a pesar de que en este momento nosotros no estemos viendo las cosas, el cambio, si Dios dice la palabra, el milagro será hecho, ¿sí o no? Amén. Ellos tuvieron fe. Y a pesar de que no veían un cambio, ellos empezaron a obedecer la palabra que les dio Jesús. Y dice la Biblia, mientras que ellos iban, fueron ¿qué? Limpiados. Mientras que ellos obedecían, el Señor los iba limpiando. ¿Y cuántos saben que mientras que nosotros obedecemos a Dios, algo va sucediendo en nuestras vidas? Amén. Hay milagros que no se dan automáticamente, pero mira, la Biblia nos muestra que cuando tú y yo empezamos a dar pasos de obediencia, el milagro se empieza a dar. Y ellos iban caminando en la palabra que el Señor les dio, y mientras que ellos iban caminando, iban obedeciendo, iban creyendo, el milagro se iba realizando. Imagínate cómo se sorprenderían ellos que de un momento a otro, mientras que caminaban, su piel se iba limpiando y se iba limpiando y se iba limpiando, y cuando menos pensaron estaban totalmente sanados. Ahora dice en el versículo siguiente, que este es el tema de hoy: entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? ¿Y cuántos de ellos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Se devolvió, haciendo ¿qué? Glorificando a Dios a gran voz. Empezó ese hombre, cuando vio el milagro hecho en su cuerpo, lo único que pensó fue ir a darle gracias a Jesús. Dice en el versículo 16, cuando llegó se postró, rostro en que puso su cara en el piso, se postró en la tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano, considerado por algunas personas de la época como impuro. Versículo 17, ojo, cuando Jesús ve a este hombre ahí postrado, respondiendo Jesús le dijo: oiga, venga, espere, ¿qué pasó aquí? ¿No son qué? 10 los que fueron limpiados. Y le pregunta a este hombre: ¿y los 9? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo es? ¿Dónde están? Pregúntale a la persona que está a tu lado y dile: ¿dónde están los 9? Mira la silla vacía por ahí que está ahí. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Y escuche, el versículo 18, dijo Jesús: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Levántate, vete, tu fe te ha... O sea que no había sido solamente sanado, sino que salvado. Muy bien. Pero la pregunta de Jesús es: ¿dónde están los benditos 9? ¿Dónde están los 9? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado qué pasó con esa gente? Y verdad, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos recibieron ¿qué? Sanidad, recibieron el milagro, pero solamente uno de 10 se devuelve a dar gracias. Pon la imagen que está adelante, varón. Escúchame, es tremendo, porque mira toda esa cantidad. Yo encerré esto en 2 círculos, porque hay uno que es la minoría, que es lo que nos muestra la Biblia, el porcentaje en la mayoría de los casos, en la vida, en la iglesia, en la familia, de las personas que entienden que cuando han recibido algo de Dios, lo que deben hacer es postrarse y agradecer y glorificar su nombre.
Pero hay otro círculo de personas, que es la mayoría de gente, que recibe las bendiciones de Dios, que recibe los beneficios de Dios, que ha recibido cosas de Dios impresionantes. Y Jesús pregunta hoy, ¿dónde están? ¿Dónde están? La Biblia dice en el Salmo capítulo 103, versículo 1, el salmista, reconociendo quizás esto, una realidad del ser humano, la ingratitud, le habla a su alma. Note que aquí el salmista no le está hablando a otra persona, sino que se está hablando a sí mismo. ¿Y qué es lo que le dice a su alma? ¿Qué le dice? Bendice, alma mía, ¿a quién? A Jehová, tu creador. ¿Cuántos somos creados por ese Dios poderoso? Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo siguiente, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Mire, Él le está hablando a su vida, a su alma. Le dice, nunca te vayas a olvidar de los beneficios de Dios. Porque si eso te llega a pasar en la vida, qué pesar de ti. Y qué pesar de mí, qué desdicha, qué tragedia, que nosotros seamos parte de los 9, que nos olvidemos de los beneficios de un Dios bueno, Dios de misericordia, de un Dios de amor. Y por eso le recuerda, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y es que todos sabemos de que cuando nosotros tenemos una relación con Dios hay beneficios. Amén. ¿O no hay beneficios? Claro que sí, hay beneficios. Y el salmista los empieza a enumerar, y quiero que le demos un vistazo a eso antes de meditar en la pregunta ¿dónde están los 9? Y habla de los beneficios que él ha recibido del Señor, que yo creo que tú y yo también lo hemos recibido, y repasemos. Versículo 3. Él, ese Dios, es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el beneficio número 1? Que Dios, ¿qué? Nos perdona todas nuestras iniquidades. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que necesitamos el perdón de Dios? ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? Porque somos pecadores, porque fallamos, porque cometemos errores. Sin embargo, la Biblia dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Desde el pecado más sencillo al pecado más terrible que tú ni te imagines, hay esperanza, porque Dios es un Dios que perdona. Amén. La Biblia nos dice, por ejemplo, que un día una mujer, versículo Juan 8, versículo 3, todos recordamos un poco este episodio. Los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de aquel entonces, trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio. Y dice la Biblia que la trajeron. O sea, debe ser una cosa terrible que una mujer, pongámonos esto, imaginémonos un poquito esta película. La mujer está ahí en adulterio y la cogen a ella. Ahora, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando una pareja era sorprendida en adulterio, tenían que cogerlos a los dos. Pero aquí solamente cogieron a la mujer débil y al muchacho, yo no sé qué, lo dejaron libre. Y se llevan a esta mujer. Imagínense esto, que estamos aquí reunidos y van trayendo una mujer aquí medio desnuda, que recién estaba en un acto de adulterio, y la van trayendo. Y eso fue lo que hicieron con ella. Y la pusieron en medio. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, y le dijeron: maestro, esta mujer desgraciada ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la palabra dice... Y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres, porque así estaba escrito, dar piedra. Tú pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús no le respondía nada. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y no hizo nada más. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y en el versículo 9 dice: pues ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque la conciencia nos dice que somos pecadores, ¿sí o no? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, que tenían más mañas, hasta los más jóvenes. Y de un momento a otro quedó Jesús solo con la mujer que estaba en medio. Allí quedó esta mujer medio desnuda, tirada en el piso, y Jesús. Ahora, Jesús era el único que estaba sin pecado y que podría tirarle la piedra y condenarla, ¿cierto? Pero en el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Cuántos ven que allí hay perdón? Y le dice: vete, ¿y qué? ¿Y termina lo que estaba haciendo? No, ¿cierto? Vete y no peques más. La pregunta es: ¿sería esta mujer de los grupos de los 9 o sería esta mujer de los 1? Fíjate que lo que nos muestra la Biblia es que tenemos un Dios de perdón. Amén. O sea, Dios, no importa lo que tú hayas hecho, Dios tiene para ti perdón. La pregunta es: una vez el Señor te perdone, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a seguir haciendo? Porque entonces, si tú eres parte de los 9, el 9 simplemente se va y ¿sabe qué va a hacer después? ¿Qué va a hacer? ¿Usted qué cree? Va a volver a pecar. Pero si usted es parte de los 1 y usted sabe que lo que le acaban de quitar es una lepra, usted no se va a volver a hacer lo mismo, sino que usted se va a ir a caminar hacia la presencia de Dios y le va a decir: gracias, Dios, porque tú me has perdonado. Amén. Qué triste que hemos llegado al nivel que habla la gente: el que peca y reza. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso es lamentable que alguien piense de esa manera. Yo peco, vengo y rezo, perdóname Dios, y vuelvo a la misma basura. Y después otra vez sucio: Señor, perdóname Dios. Y otra vez vuelvo ahí. Y entonces, ¿qué es que? ¿A qué estás jugando tú? Jesús le dijo: vete y no peques más. Todos los que estamos, ninguno de los que estamos aquí podría decir que no ha fallado. Todos hemos fallado. La pregunta es: ¿qué hemos hecho con el perdón que Dios nos ha dado? ¿Hemos sido de los 1 que hemos en gratitud vivido diferente? ¿O somos de los 9 que se va y no sabe qué pasó con ellos? Volvió y cogió ya no uno, sino después otro y otro y otro. El salmista dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvide que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Segundo, el que sana todas tus dolencias. Beneficios. El salmista está hablando de los beneficios. ¿Cuál es el beneficio número 1? Que Dios, ¿qué? Nos perdona todos nuestros pecados. Número 2, que Él, ¿qué? Sana todas nuestras dolencias. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios que sana? Amén, un Dios poderoso. Dice la Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 25, que una vez una mujer llevaba 12 años padeciendo de un flujo de sangre.
Pongámonos por un instante en los zapatos de esa mujer. No estamos hablando de 3 días, ni de un año, de 12 años sangrando, 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 un flujo de sangre continuo. Y dice la Biblia en el versículo 26, y había sufrido mucho, obviamente. Y dice, y de muchos médicos había tratado de buscar solución a su enfermedad. Y dice, y había gastado, porque ¿cuántos saben que la enfermedad empieza a llevarse tu dinero también? Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Todas las soluciones que buscó fueron mayores problemas para ella. Le iba peor porque estaba ahora arruinada. Versículo 27, le pasó lo mismo que los leprosos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba, ¿qué? Sana de aquel azote. Escúcheme, porque lo que nos está mostrando la Biblia es que todo lo que los médicos no pudieron hacer, había uno que tenía el poder. De hecho, si usted sigue leyendo, dice que Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿cómo así que quién me tocó si todo el mundo te está tocando? Pero él dijo, no, yo sentí que poder salió de mí. Él entendió que dentro de toda esa gente había una persona que lo había tocado con fe, porque para recibir la sanidad se necesita tocarlo con fe, amén. Y cuando ella lo tocó con esa fe, dice, poder salió de mí. Y ella, a pesar de que se quería salir huyendo sin que nadie lo viera, reconoció, vino y se postró y dijo, Señor, yo soy esa persona que he sido sanada. El salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana todas tus dolencias. La pregunta es, una vez que el Señor te sane, si estás enfermo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser de los 9 o vas a ser de los 1 que se quedan? Siguiente. Dice la Biblia en Salmo 103, versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ese es otro beneficio de Dios, no solamente que está dispuesto a perdonarte todos tus pecados, sino que está dispuesto a sanar todas tus enfermedades y también está dispuesto a sacar del hoyo tu vida. Del hoyo. ¿Y qué significa un hoyo? Un hueco. Cuando tú estás en lo profundo, cuando estás en lo peor, en la mala, de allí Dios te puede sacar. La Biblia nos muestra el caso de un hombre que estaba en el hoyo. Para mí este es uno de los que estaba en el hoyo. Marcos 5, versículo 2. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, ¿qué? Inmundo. Estaba poseído por un espíritu inmundo. Versículo siguiente. Que tenía su morada, ¿en dónde vivía? En el cementerio, vivía en los sepulcros. O sea, en un lugar inhabitable, porque a quién le gusta vivir en un lugar lleno de tumbas de muertos. Y nadie podía, ¿qué? Atarle ni aún con cadenas. Versículo siguiente, porque muchas veces había sido atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Prácticamente este hombre era como un monstruo. Versículo 5, y siempre, dice la Biblia, de día y de noche andaba gritando, dando voces. Era un loco,
Era un loco realmente. Voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Él mismo se golpeaba con piedras. Este hombre estaba en el hoyo. Versículo 15. Vienen a Jesús. La gente que había conocido a este hombre que estaba en el hoyo. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven? Sentado. Nadie había podido sentarlo jamás. Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue. ¿Y qué hizo este hombre después de que se fue? Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre estaba en el hoyo. Jesucristo cambió su vida, lo sacó. O sea, si Jesús pudo tomar un hombre, un loco que estaba atormentado en las calles, golpeándose, yo creo que Jesús puede hacer cualquier cosa. ¿Lo cree usted o no? Ahora, la pregunta es, una vez este hombre sale de esa situación, ¿qué hace? La Biblia nos muestra que este no era de los 9, que se va y se olvida de los beneficios, sino que este hombre empezó por todo lado a publicar lo que Dios había hecho con él. Mira, Dios me sacó del hoyo, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios perdonó mis pecados. Sigamos con los beneficios. Voy a leerte uno más. Salmo 103, versículo 4. Dios es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántos necesitan un favor de Dios? Dios dice que te corona de favores y de misericordias. Todos los que estamos aquí, sin duda alguna, creo yo, hemos recibido favores de Dios. Dios nos ha guardado de problemas. Dios nos ha ayudado en situaciones difíciles. Dios nos ha abierto puertas de trabajos. Dios nos ha ayudado con situaciones en nuestra casa, con nuestros hijos. Podríamos cada uno de nosotros pensar y hablar de lo que Dios ha hecho, y serían muchas cosas. Dios es un Dios que hace favores, y Dios es un Dios de misericordias. Simplemente quiero que meditemos en este. Miremos este. Mateo capítulo 15, versículo 32. Cierto día Jesús estaba con una gran multitud que había venido a escucharlo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Diga conmigo, multitud. Esa palabra es importante, la necesitamos para ahorita. La multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y versículo 21, importante. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ojo, ¿cuántos? 5,000 hombres, sin contar las mujeres. O sea que habían cuántos por ahí. ¿Usted qué cree? Y los niños, que en ese tiempo yo creo que las familias eran más grandecitas que ahora. Echémosle el lapicerito ahí, hagamos cualquier cuenta ahí en nuestra mente. ¿Cuánta gente más o menos sería? 15 a 20 mil personas, contándolo, porque los niños también comieron, ¿o no?
5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora, escúcheme. Estamos hablando de 15,000 personas. Por eso la Biblia le llama una multitud que recibieron favores y misericordias de Dios. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque la pregunta que yo tengo es: ¿dónde estaban todos los leprosos que Jesús sanó? ¿Dónde estaban todas las personas que fueron perdonadas por Jesús? ¿Dónde estaban todas las personas que fueron ayudadas, que recibieron sanidades, que recibieron milagros, que fueron alimentadas? ¿Dónde estaban todas esas personas cuando Pilato preguntó: ¿a quién quiero que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Dónde estaban? Porque lo que la Biblia dice es que la multitud que respondía: ¡Barrabás! ¿La qué? La multitud. Pero si nosotros juntamos a esos, ¿dónde estaban esos 20,000 que podían gritar Jesús? ¿Dónde estaba la multitud? Porque Jesús sanó multitudes. A Jesús lo seguían multitudes. ¿Dónde estaban las multitudes que recibieron milagros, que recibieron sanidades, que recibieron favores, que fueron perdonados, que lloraron, que vieron la mano de Dios, que vieron la vida misma? ¿Dónde estaban para decir Jesús en vez de Barrabás? ¿Sabes qué es la respuesta? La respuesta es que no estaban. ¿Y por qué no estaban? Porque eran de los 9. Porque la mayoría, escúcheme lo que le voy a decir, la mayoría es de los 9. De la gente que recibe, que es perdonada, que es sanada, que es sacada del hoyo, que recibe favores y misericordias, pero después se van y solamente un puñado de personas son de los 1 que vienen. Yo me imagino que dentro de esa multitud habían de los 1 que quizás gritaron con todas sus fuerzas: Jesús, pero eran tan pocos que en medio de tanto desagradecido, sus voces no eran escuchadas. Quizás gritaban Jesús, pero no se escuchaba porque son tan pocos. Son tan pocos. Volvamos al texto y hagamos una reflexión en esta noche. Escuche. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados. Los 9, ¿dónde están? Los 9, ¿dónde están? Es la pregunta de Jesús. Y escúcheme que esa pregunta todavía está en el aire por parte de Jesús. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los que han recibido un empleo del Señor? ¿Dónde están los 9? Porque la mayoría, gente de los 9, por ahí medio los domingos se acuerdan de que tienen un Jesús que los perdonó. Medio los domingos se acuerdan de que tienen un Dios que les dio un trabajo y que gracias a ese trabajo que les dio Jesús se están comiendo, pero están muy ocupados. ¿Dónde están los 9 que recibieron una sanidad? Alguien en estos días me comentó el caso de un hombre. Me dijo: pastor, yo estoy impresionado porque un hombre que yo conocí, yo cuando lo conocí quedó parapléjico, quedó en una silla de ruedas. A mí me dijo, a mí me tocó cargarlo, pastor, me tocó cargarlo. Yo soy testigo de eso.
Y me dijo, fue impresionante porque después de muchos años lo volví a ver. Y qué sorpresa, ese hombre ya no estaba en silla de ruedas, estaba caminando. Y yo le pregunté y me dijo, fui a una iglesia en Bogotá, Dios utilizó un pastor, oraron por mí, Dios me sanó y estoy metido con Dios. Y yo dije, wow, qué tremendo. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Hace días me lo volví a encontrar y está sano, está bien, está caminando, pero me dijo que nunca volvió a una iglesia, que qué pereza. Oiga, después de uno haber estado ahí, ¿cuántos me entienden lo que quiero decir? Oye, después de uno haber sido un leproso que estaba gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Después de uno haber sido una persona desgraciada que estaba apartada de su casa, de sus amigos, de sus hijos. Después de uno haber sido una persona que estaba en el hueco. ¿Cómo es que a uno se le olvida y se vuelve uno de los 9? Y cada vez buscamos menos de Dios. Cada vez estamos más ocupados con la sanidad que nos dio el Señor, con el negocio que nos dio el Señor, con la ayuda que nos dio el Señor, con la libertad que nos dio el Señor, y cada vez hay menos uno que quieren postrarse y reconocer que lo necesitamos. ¿Dónde están los 9? Y la pregunta de la noche, pongamos la portada ahí. La pregunta es, ¿tú quién eres? ¿En qué grupo estás? ¿Eres de los 1 o eres de los 9? Escúchame, tú necesitas ser de los 1. Amén. De los 1. De los 1 que están en la presencia de Dios agradecidos. Y solamente para uno poder estar ahí entre los unos, tiene que hacer lo que hizo el salmista. Hacer un compromiso con su alma. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros te pedimos perdón. Es más, yo me atrevería a pensar que muchos de los que gritaron Barrabás quizás fueron personas que un día recibieron algo de Jesús, pero ya se les había olvidado. Porque la Biblia dice que algunos son como el perro que se viene a atacar a su amo y se le olvidó su amo. Señor, clamamos en el nombre poderoso de Jesús que nos perdones si hemos estado entre la multitud. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser como ese uno que reconoce que todo lo que tiene es por lo que hizo Jesús, que reconoce que todo lo que es por lo que hizo Jesús, que no se le olvida jamás de dónde lo sacó el Señor, que nunca está demasiado ocupado, porque Él entiende que todo es por Él y para Él, que reconoce que Él es. ¿Y qué tal si le decimos, Señor, yo quiero ser como ese uno y quiero postrarme con mi frente en la tierra y decirte gracias, gracias, gracias Dios, porque todo lo que tengo, todo lo que sé, porque todo lo que soy es por ti. Y si Dios te ha perdonado hoy, Dios te dice vete y no peques más, no peques más. Porque cuando sigues en eso, estás demostrando que a ti no te importa lo que hace Jesús por ti, que a ti no te importa la limpieza que Él ha hecho, que echas a saco roto lo que Él te ha dicho. Vas y buscas otra vez el pecado, porque tú eres de los 9. Tú no estás agradecido, tú no has valorado lo que Él te ha hecho, lo que Él ha hecho por ti, lo que Él ha hecho por ti.
Señor, perdónanos y ayúdanos a volver a ti, Señor.